La vida de Edith había sido una prisión de miedo, encerrada en ella por el abuso implacable que sufrió por parte de su padre. Sin embargo, al borde de la muerte, 3 veces, se encontró con algo que desafiaba la comprensión humana. Desde flotar en una luz divina hasta presenciar una presencia sobrenatural en un reino más allá de la vida, sus experiencias cercanas a la muerte destrozaron su percepción del sufrimiento, el amor y el perdón. Las lecciones que recibió en esos momentos no solo la transformarían, sino que también afectarían profundamente al hombre que le había causado el dolor más profundo. Me llamo Edith. No recuerdo un momento de mi infancia en el que no me consumiera el miedo. El miedo habitaba en cada rincón de nuestra casa, impregnaba las paredes, los suelos y el aire, se aferraba a él como el olor rancio de los cigarrillos y el alcohol. La rabia de mi padre era una nube de tormenta impredecible, siempre en el aire, lista para atacar en cualquier momento. Sus puños no eran solo instrumentos de dolor, eran declaraciones, recordatorios de que yo era pequeña, indefensa y estaba a su merced. Había noches en las que llegaba a casa borracho y furioso, dando un portazo tan fuerte que hacía temblar todo el marco. Mi hermana, María, y yo nos quedábamos paralizadas en el sitio, intercambiando miradas silenciosas, un reconocimiento mutuo de lo que estaba por venir. Si teníamos suerte, se desplomaba en su silla, whisky en mano, y se desmayaba. Pero si no la teníamos, esas eran las noches que yo intentaba olvidar desesperadamente. Lo peor de todo era cómo jugaba conmigo, sus puñetazos eran como un juego cruel. A veces, me lanzaba al otro lado de la habitación, estrellándome contra las paredes con tanta fuerza que los cuadros se sacudían. Todavía recuerdo el momento en que tenía unos 7 años y me arrastró por el suelo de la cocina agarrándome del pelo solo porque había derramado un vaso de leche. Inútil, murmuró, con una voz inquietantemente tranquila, lo que hacía que las palabras fueran aún más aterradoras. A María no la trataron mejor, aunque de una manera diferente, tal vez porque era mayor, o tal vez porque se defendía de maneras que yo no podía. Recuerdo que una noche, él le apuntó a la cabeza con una pistola. A diferencia de mí, María no lloró. No se inmutó. Lo miró fijamente, temblando, pero con la barbilla en alto. Adelante, susurró, hazlo. Él no apretó el gatillo, pero el hecho de que pudiera haberlo hecho, de que ambos supiéramos que podía hacerlo, de alguna manera lo empeoró. Se fue tan pronto como pudo, se fue a la universidad, se mudó para escapar de la pesadilla. La envidiaba por eso, pero también la odiaba un poco por dejarme atrás. Sin embargo, lo entendí. Nuestra madre estaba allí físicamente, pero emocionalmente bien podría haber sido un fantasma. Nunca alzaba la voz ni miraba a nuestro padre a los ojos. Siempre estaba distante, como si estuviera perdida en un mundo propio, mirando algo invisible, en algún lugar lejano. Recuerdo que una vez, después de que mi padre me golpeara, con sangre goteando de mi nariz, las costillas doliendo con cada respiración, fui a verla para que me consolara. Estaba sentada a la mesa de la cocina, con las manos envueltas alrededor de una taza de café, con los ojos clavados en una grieta en el linóleo. Mamá, susurré con voz pequeña y suplicante. Por favor. Parpadeó y se volvió hacia mí, entreabrió los labios como si estuviera a punto de hablar, pero lo único que hizo fue suspirar. Puso una mano en mi mejilla por un breve instante antes de levantarse para lavar los platos. Después de eso, dejé de pedirle ayuda. Pero yo encontraba consuelo en los libros. Eran mi santuario, mi escape del tormento de mi vida. Devoré todo lo que pude encontrar, libros de la biblioteca, viejos libros de bolsillo apilados en el dormitorio de mi madre, incluso las tapas de las cajas de cereales cuando no había nada más disponible. Cuando leía, yo no era Edith, la niña asustada atrapada en un hogar destrozado. Yo era otra persona, alguien valiente, alguien que podía ponerse de pie y luchar. La iglesia se convirtió en otro refugio, aunque por diferentes razones. Mis padres habían sido miembros de una iglesia, pero se les pidió que se fueran mucho antes de que pudiera entender por qué. Nunca regresaron, pero yo sí. Todos los domingos, caminaba hasta la pequeña iglesia al final de nuestra calle, me sentaba en el último banco y escuchaba. Me cautivaba la forma en que los predicadores hablaban del amor, la bondad y un Dios que lo veía todo pero que, aún así, elegía amarnos. ¿Quería creer en eso? Necesitaba creer en eso. Pero a veces, no podía evitar preguntarme, si Dios realmente lo veía todo, ¿por qué no detuvo el dolor?
¿Por qué no detuvo a mi padre? ¿Por qué no impidió que mi madre se alejara? Un domingo le pregunté a una de las maestras de la escuela dominical, una amable mujer de suave cabello gris y ojos tiernos. Ella sonrió y dijo, Dios nos da libre albedrío, cariño. Él no obliga a las personas a hacer cosas malas. Ellas eligen hacerlas. Asentí como si entendiera, pero en el fondo, la respuesta no me satisfizo. Me sentí vacía. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio y yo yacía en la cama, mirando fijamente las grietas del techo, susurraba oraciones en el silencio. Dios, ¿realmente estás ahí? Si estás, ¿me amas? Pero el silencio que me respondía era ensordecedor. Tenía 9 años cuando morí por primera vez. No recuerdo exactamente qué fue lo que me llevó a ello. En un momento me ahogaba en el dolor y al siguiente me sentía ingrávida. Estaba flotando sobre nuestro patio trasero, aunque no recordaba cómo había llegado allí. Los setos espesos que rodeaban el patio, lo suficientemente altos como para mantener alejadas las miradas indiscretas, ahora parecían poco importantes. Mi padre siempre se había asegurado de que nadie pudiera oír sus ataques de ira, nadie pudiera presenciar lo que hacía. Pero en ese momento, nada de eso importaba. No estaba pensando en él ni en el dolor. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. Me moví sin esfuerzo, sin miedo, sin el peso aplastante que siempre había soportado sobre mi pecho. Debajo de mí, la hierba se balanceaba suavemente, aunque no había brisa. El sol brillaba, pero yo no sentía su calor. Ya no era un cuerpo. Era pura conciencia, viva de una manera que nunca antes había conocido. Entonces, sobre mí, más allá del cielo mismo, apareció una luz brillante. No era como el sol. No quemaba, no cegaba. Era suave, ilimitada, pero más real que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. En el momento en que la vi, supe exactamente lo que era, Dios. No de la manera en que lo había imaginado en la iglesia, no como un anciano en un trono, sino como pura presencia, puro amor. Era tan abrumador que me di cuenta de que había estado hambriento de ello toda mi vida, sin siquiera saberlo. Entonces él habló. No era una voz como la que hablan los humanos. Era algo más profundo, dentro de mí, pero separado de mis pensamientos. No era un sonido, sino comprensión. Estás aquí porque tienes algo que hacer, dijo. Una ola de alegría pura me inundó. La idea de que Dios tenía un propósito para mí, la chica que no había sido amada, la chica que solo había conocido el dolor, era casi inalcanzable. ¿Quieres continuar?, me preguntó. No tuve que preguntarle qué quería decir. Lo entendí, me estaba preguntando si quería quedarme con él o regresar a mi vida. Sin dudarlo, dije que sí. Haría cualquier cosa por él. No me importaba lo que él quisiera que hiciera. Solo sabía que quería servirle. Entonces debes bautizarte, me dijo. Sus palabras me llenaron de alegría, aunque no entendía del todo por qué. En ese momento, pensé que el bautismo era el objetivo, la razón por la que me enviaban de regreso. Ahora, me pregunto si era algo más. Tal vez era un mensaje para mi padre, una manera de demostrar que yo había muerto, que había un Dios y que mi padre no. Era tan poderoso como él pensaba. Antes de que pudiera preguntar nada más, la luz empezó a desvanecerse y sentí que volvía a caer en mi cuerpo. No fue como despertar de un sueño. Fue una colisión violenta y estremecedora. Sentía las extremidades pesadas, la cabeza me palpitaba y el aire a mi alrededor estaba cargado de calor y decepción. Había vuelto. El amor se había ido, pero tenía trabajo que hacer. Me puse de pie y entré tambaleándome, con las piernas temblando. Mi padre estaba en el sótano. Lo llamé con voz débil pero desesperada. Necesito hablar contigo. Hubo un largo silencio antes de que oyera pasos que subían las escaleras. Apareció en la puerta con una expresión indescifrable. Espera en el patio trasero, ordenó. Obedecí, con el corazón palpitando con fuerza, pero no tenía miedo, no como solía tenerlo. Cuando salió y se sentó en los escalones de atrás, lo dije de golpe, necesito que me bauticen. Frunció el ceño y entrecerró los ojos. ¿Por qué? Tragué saliva con fuerza. Porque quiero servir a Dios.
Algo brilló en sus ojos. No estaba enojado. No, era otra cosa. Tenía miedo. ¿La iglesia te dijo que hicieras esto? No, sacudí. ¿La cabeza? Dios me lo dijo. Todo su cuerpo se puso rígido, cada músculo se tensó en su lugar. Me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad, con los ojos llenos de pensamientos no expresados, antes de finalmente romper el silencio. Hablaré con el predicador, dijo, con voz áspera e insegura, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Después de una breve pausa, bajó la mirada al suelo y agregó en voz baja, no se lo digas a tu madre. Se preocupará. No discutí. No había nada que decir. Una semana después, me encontré de pie en la piscina bautismal de la iglesia, con el agua fría presionando contra mi piel, un extraño contraste con el calor que ardía en mi pecho. Los susurros de la congregación se arremolinaban a mi alrededor cuando di un paso hacia adelante. Yo era la persona más joven que se había bautizado en esa iglesia. Mi padre estaba entre el público, su rostro tenía un tono de palidez inquietante, su expresión era ilegible. La mano del predicador se posó en mi espalda y pronunció las palabras familiares que marcaban el momento: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba sumergido en el agua. Me rodeaba, su peso me empujaba hacia abajo, amortiguando el mundo que había encima. Por un breve instante, sentí que me quedaría allí, tal vez era el momento de irme, de volver a casa. Pero cuando salí a la superficie, jadeando, me di cuenta de que todavía estaba allí. Los aplausos de la congregación resonaban en mis oídos, pero mi padre permaneció inmóvil, con una mirada fría y distante. A la mañana siguiente, el mundo no había cambiado. Él seguía siendo el mismo. La violencia no se detuvo, la crueldad permaneció. Pero algo dentro de mí había cambiado. Todavía no sabía cuál era mi propósito, pero sabía una cosa con certeza: había ganado. Y por ahora, eso era suficiente. No recuerdo exactamente cuántos años tenía cuando ocurrió, solo que estaba gravemente enferma. Mi cuerpo ardía por la fiebre, mi cabeza palpitaba sin piedad y me sentía tan débil que incluso mover un dedo parecía una tarea imposible. Pasé todo el día tumbada en el sofá, recuperando y perdiendo la conciencia, apenas consciente del mundo que me rodeaba. Pero entonces, cuando la fiebre aumentó, ocurrió algo extraño. El aire a mi alrededor se hizo más denso, presionando contra mi piel, sofocándome con su peso. Mi visión se volvió borrosa, y en la neblina, la habitación a mi alrededor se desvaneció. Y entonces empecé a ver algo que no debería haber sido posible: números. No flotaban en el aire como símbolos aleatorios, sino que se movían, se desplazaban ante mis ojos como ecuaciones en una pizarra, se desplazaban, se reorganizaban, se resolvían solas. La complejidad de esas fórmulas matemáticas debería haber estado más allá de mi comprensión, pero las entendía como si siempre hubieran sido parte de mí. Conceptos que nunca había aprendido en la escuela se volvieron tan claros para mí como el alfabeto, y podría haberlos explicado si alguien me lo hubiera preguntado. Pero no quería hacerlo. Sentí terror, una abrumadora sensación de inquietud. Nunca había sido buena en matemáticas, y sin embargo allí estaba, enfrentándome a un conocimiento que no debería haber poseído. Era antinatural. Necesitaba a mi madre. La desesperación me agarró por los hombros mientras reunía todas mis fuerzas y me levantaba del sofá. Me temblaban las piernas, pero de algún modo logré tambalearme hasta la cocina. Allí estaba ella, sentada a la mesa, con la mirada perdida, como si estuviera mirando fijamente a la nada, como siempre. Mamá, llamé con una voz distante, distorsionada, como un eco de sí misma. No me siento bien. Ella no respondió. Me acerqué más y agité la mano frente a su rostro, pero permaneció completamente inmóvil, sin pestañear, sin verme. El pánico se apoderó de mí. ¿Por qué no me reconocía? Me volví hacia la sala de estar, pero al hacerlo, algo me detuvo en seco. Ya estaba allí. Mi cuerpo yacía inmóvil en el sofá, con los ojos cerrados, y una respiración superficial subía y bajaba de mi pecho. No podía comprender lo que estaba viendo. Estaba de pie, pero también estaba allí, atrapada en dos lugares a la vez. Durante un largo rato, simplemente me miré a mí misma, a la persona que solía ser. Mi piel estaba pálida,
demasiado pálida, y podía ver el leve subir y bajar de mi pecho, pero parecía tan separado de mí, como si perteneciera a otra persona. Y entonces, sentí un tirón. Un tirón que me hizo volver. De repente, volví a mi cuerpo, con todo su peso sobre mí, la fiebre todavía ardiendo en mí, el cansancio todavía aferrado a mis extremidades. Parpadeé mirando al techo, con el corazón acelerado y la mente dando vueltas. ¿Lo había imaginado todo? ¿Los números? ¿La ausencia de mi madre? ¿La extraña experiencia extracorporal? En ese momento, me convencí de que era solo una alucinación inducida por la fiebre, un sueño nacido de una enfermedad. Pero con el paso de los años, y después de otras experiencias, llegué a comprender lo que realmente era, había abandonado mi cuerpo. Durante ese breve momento, había sido más que una niña enferma e impotente. Había sido algo completamente distinto. A los 16 años, llegué a mi punto de quiebre. Los moretones de la última paliza que me había propinado mi padre todavía estaban frescos y mis costillas me gritaban cada vez que respiraba. Pero el dolor físico no era lo peor. Eran las palabras. La crueldad en su voz cuando me miró después de haberme dado un puñetazo tan fuerte en el estómago que caí al suelo, sin aliento. Te odio, dijo, con un tono extrañamente tranquilo, casi reflexivo. He pensado en matarte antes, pero no quiero que me atrapen. Algo dentro de mí se hizo añicos. Siempre había sabido que me despreciaba, pero oírlo decirlo con tanta naturalidad. Con tanta naturalidad, me hizo sentir menos que humana. Como si ni siquiera valiera la pena el esfuerzo de fingir amor. Esa noche, acostada en la cama, susurré una última oración, apenas capaz de formar las palabras en medio de la neblina de la desesperanza. Dios, por favor, déjame morir. A continuación, sentí un dolor agudo, repentino y brutal. Una explosión abrasadora en la base del cráneo, como si mi cabeza estuviera a punto de partirse en dos. No se parecía a ningún dolor que hubiera sentido jamás, era peor que cualquiera de las palizas que me había propinado mi padre, peor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Todo mi cuerpo se puso rígido de agonía, paralizado en el sitio. Pero entonces, tan rápido como había llegado, el dolor desapareció. Exhalé, solo para darme cuenta de que algo andaba mal. El peso de mi cuerpo había desaparecido. La cama debajo de mí había desaparecido. El mundo se había desvanecido por completo. Estaba flotando, suspendida en la nada. No había luz, ni sonido, solo un vasto vacío que se extendía eternamente. Al principio, no tenía miedo. Si esto era la muerte, era extrañamente pacífico, ingrávido, desapegado. Pero luego, una comprensión insidiosa se apoderó de mí, todavía estaba pensando, todavía consciente. No se suponía que estuviera consciente. Se suponía que me había ido. El pánico se apoderó de mí. ¿Era esto el infierno? ¿Estaba atrapada aquí para siempre? La desesperación me desgarraba y me esforcé por ver si existía algo en la oscuridad que me rodeaba. Y entonces, apareció. No era un túnel, ni una figura, sino una presencia. No era de fuera de mí, sino de dentro de todo, rodeándome, envolviéndome. Una fuerza tan vasta, tan abrumadoramente amorosa, que me sentí envuelta en el abrazo más cálido, sumergida en amor puro. Dios. No como un hombre, no como una voz, sino como todo. En ese momento, lo supe todo. El universo. La existencia. El amor. El propósito. Todo tenía perfecto sentido. Era simple. Era obvio. Y me reí, como no lo había visto antes. Era amada. Siempre había sido amada. Incluso en los momentos más oscuros, nunca estaba sola. Y entonces, tan repentinamente como había llegado el conocimiento, empezó a desvanecerse. Seguía flotando, pero ya no estaba en ese vasto vacío. Ahora, estaba en una caverna, bañada por una luz suave y pulsante. Me apreté contra una pared de piedra. Irregular, ocultándome instintivamente, aunque no sabía por qué. Entonces, la vi. Apareció ante mi vista, brillante y etérea, su forma relucía como los colores de una aurora boreal. Era humanoide, pero no del todo humana, extremidades largas, cabeza alargada,
enormes ojos negros que parecían contener el cosmos en su interior. Una extraterrestre. Debería haber tenido miedo, pero no fue así. Ella tenía miedo. Podía percibirlo, una sutil inquietud en la forma en que sus ojos me miraban. Estaba asustada, confundida, insegura. ¿Vas a dejar de esconderte? Las palabras no fueron pronunciadas en voz alta. Resonaron dentro de mi cabeza, de la misma manera que Dios me había hablado, pero su voz era diferente. Era su voz, una presencia suave y resonante. Ella sabía que yo estaba allí. Salí de detrás de la piedra, con la mirada fija en ella. Eres hermosa, dije con una voz distante, casi como si no fuera la mía. Ella no respondió, pero sus grandes ojos negros me estudiaron atentamente, inescrutables e indescifrables. No estaba segura de si entendía mis palabras o simplemente no sabía cómo responder. Entonces, me di cuenta. Detrás de ella, incrustada en la pared de la cueva, había una pantalla enorme que brillaba suavemente y mostraba mi vida. Las escenas pasaban ante mis ojos, momentos que había vivido, recuerdos que había olvidado hacía mucho tiempo. Pero eso no me importaba. ¿Por qué sigues intentando mostrarme esto? Pregunté, frustrada. Ya conozco mi vida. Quiero saber sobre ti. Ella no respondió. En cambio, simplemente me miró y luego volvió a mirar la pantalla. Suspiré y me di vuelta para mirar. Comenzó a reproducirse la siguiente escena, yo, de pie en el escenario de mi escuela secundaria. El auditorio estaba lleno de estudiantes, maestros y padres, todos allí para el musical de la escuela. Yo era el protagonista, con 7 solos y ningún suplente. Si moría, el espectáculo se cancelaría. El pensamiento me golpeó como un rayo, repentino e innegable. Si moría, mis amigos quedarían desconsolados. Durante mucho tiempo me había convencido de que mi ausencia apenas se notaría, de que a nadie le importaría si me iba. Pero en ese instante, vi la verdad con claridad, mi vida tenía sentido, mi presencia importaba. No podía obligarme a causarles ese tipo de dolor. En el momento en que me di cuenta de esto, todo cambió. La cueva, la oscuridad, la abrumadora sensación de separación, todo desapareció en un instante. Me sacudí hacia atrás como si una cuerda invisible se hubiera atado a mi pecho, arrastrándome a una velocidad imposible a través de vastas extensiones de espacio. Entonces, un impacto violento. Choqué contra mi cuerpo con tanta fuerza que me tambaleé hacia adelante y vomité. El dolor explotó en mi cabeza, mi cuerpo se sacudió incontrolablemente y luché por recuperar el aliento. Estaba viva, y en ese momento crudo y abrumador, supe exactamente lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome diferente. Todavía me dolía el cuerpo, los moretones todavía me escocían, pero algo dentro de mí había cambiado. La ira, la desesperanza, la profunda amargura que había cargado durante tanto tiempo, habían desaparecido. En su lugar había una sensación de comprensión que no había previsto. No excusaba el dolor que mi padre me había infligido. No pretendía que no hubiera sucedido. Pero por primera vez, lo vi a través de una lente diferente. No era solo mi abusador, era un hombre que había quedado profundamente marcado por sus propias luchas, alguien que llevaba sus propias heridas. Y esas heridas lo habían convertido en alguien capaz de ser cruel. En ese momento, me di cuenta de algo profundo: las personas lastiman a los demás cuando no se sienten amadas. Mi padre nunca había sabido dar ni recibir amor. Era un hombre falto de afecto, incapaz de expresar lo que no entendía. Esto me hizo reflexionar sobre la forma en que Dios me había amado durante mi experiencia cercana a la muerte, incondicionalmente, sin juzgarme y sin enojo. Si me habían mostrado ese tipo de amor, tal vez mi propósito era ofrecer ese mismo amor a los demás, incluso a mi padre. Pero ¿cómo podía hacer eso? ¿Cómo podía animarme a decir "te amo" cuando las palabras parecían imposibles de pronunciar? Sabía que no podía forzar esas palabras, pero tal vez podía amarlo de otra manera. Entonces, comencé de a poco. Busqué algo, cualquier cosa, en el que pudiera apreciar. Algo en él a lo que pudiera aferrarme, algo que pudiera amar. Y lo encontré: su amor por la jardinería. A pesar de todo, mi padre siempre había cuidado nuestro jardín con ternura. Nuestra casa podía haber sido un lugar de miedo,
Pero el jardín de afuera prosperaba. Rosas, árboles frutales, arbustos florecientes, todo cuidado por sus manos. Era el único lugar donde la vida parecía florecer en medio de nuestro desamparo. Así que tomé una decisión silenciosa. Cada vez que me gritaba, ignoraba el dolor de sus palabras. En cambio, me concentraba en un pensamiento: eres un gran jardinero. Eres un gran jardinero. Eres un gran jardinero. Y con cada repetición, imaginaba que el amor irradiaba de mí como luz, llenando el espacio entre nosotros. Al principio, nada cambió. Los gritos continuaron, la rabia en sus ojos era tan feroz como siempre. Pero entonces, algo inesperado comenzó a cambiar. Una noche, mientras levantaba la mano como para golpearme, vaciló. Se detuvo. Su rostro se contrajo, un destello de confusión cruzó sus rasgos. Era como si algo dentro de él se estuviera desmoronando. Las semanas se convirtieron en meses y gradualmente, los gritos se hicieron menos frecuentes. La ira en sus ojos comenzó a desvanecerse, reemplazada por algo más suave, algo casi desconocido. Un día, me miró, no con rabia ni desprecio, sino con algo que nunca antes había visto: arrepentimiento. Siento que eres la única persona en el mundo que me ama, dijo en voz baja, casi débil. Fue un momento de vulnerabilidad, uno que nunca había esperado de él. Nunca le había dicho que lo amaba. Ni con palabras. Pero de algún modo, a lo largo de todos esos años de silencio y dolor, él lo había sentido. Me guardé para mí la experiencia de mi casi muerte. Sabía cómo reaccionaría la gente, la descartaría como un truco de la mente, producto de un cerebro traumatizado. Incluso mi hermana le restó importancia, llamándola síndrome de Estocolmo. No podía entender por qué había decidido perdonarlo. Pero no era solo perdón. Era algo más profundo. Lo había visto. Lo había visto de verdad, por primera vez, más allá de la rabia y la crueldad. Mis amigos, que depositaban su fe en la ciencia más que en las experiencias espirituales, descartaban la idea de las experiencias cercanas a la muerte como si fueran meros intentos de neuronas moribundas que disparaban imágenes al azar. Pero yo sabía que lo que había experimentado era mucho más real que cualquier cosa de este mundo. Ahora comprendo que el amor es la fuerza más poderosa que existe. El sufrimiento surge cuando el amor está ausente. Las personas que se desatan con dolor, que hieren a los demás sin motivo, suelen ser las que más necesitan amor. No tengo todas las respuestas, pero sí sé esto: he elegido vivir de otra manera ahora. Elijo el amor, incluso cuando es difícil. Y si hay algo que aprendí de esa experiencia más allá de este mundo, es esto: incluso en nuestros momentos más oscuros, nunca estamos realmente solos.